Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar trabajando lógica proposicional y nos vamos a centrar en reducción al absurdo, tema de bastante importancia en los exámenes de Universidad de Antioquia, de Universidad de Cartagena y de Unicauca. Vamos a ver de qué se trata. Para empezar, podemos decir que no es más que un método con el cual vamos a encontrar certezas a través de descartar opciones que son absurdas o que no poseen un sentido lógico. Miremos a qué me refiero con un ejemplo. Tenemos Alberto, Miguel y el Dr. Cano fueron escogidos como ministro de Hacienda, Cultura y Transporte, no necesariamente en ese orden. Si se sabe que de las siguientes afirmaciones solo una es cierta, el ministro de Hacienda es, entonces de entrada pues nos están pidiendo cuál es el Ministerio de Hacienda, quién lo cubre, y nos dan tres afirmaciones. Nos dijeron que una es cierta, lo que implica que las otras dos son falsas. Alberto no fue elegido ministro de Hacienda, Cano fue escogido ministro de Hacienda y Miguel no fue escogido ministro de Transporte. Lo que vamos a hacer para solucionarlo va a ser lo siguiente. La propuesta es, creemos una pequeña tabla. La tabla debe contener los tres cargos que nos han hablado, Hacienda, Cultura y Transporte, y las tres personas que los ocupan, Alberto, Miguel y Cano. ¿Qué vamos a hacer para solucionarlo? Lo que vamos a empezar a hacer es suponer que una de estas afirmaciones es verdadera y que las otras dos son falsas. Entonces empecemos con la primera. Digamos que la primera es verdadera, las otras dos son falsas. Miremos si tiene sentido lógico. Empezamos a decir, Alberto no fue elegido ministro de Hacienda. Como esto es cierto, entonces voy a decir que no fue elegido ministro de Hacienda. Recordemos, no fue elegido ministro de Hacienda, me dicen que esto es verdadero, o sea que todo esto se cumplió, no lo es. Listo. Ahora, Cano fue escogido ministro de Hacienda, pero esto es falso, lo que quiere decir que me cambia el sentido lógico de la expresión. Cano fue escogido ministro de Hacienda es falso, ¿por qué? Pues porque entonces no fue escogido ministro de Hacienda. Entonces diremos que efectivamente no fue escogido ministro de Hacienda. Por último decimos, Miguel no fue escogido ministro de Transporte, pero eso es falso. ¿Por qué es falso? Pues porque sí lo fue. Entonces diríamos que Miguel es el ministro de Transporte. ¿Qué pasa con esta opción que acabamos de hacer? Recorrimos las tres afirmaciones y nos queda este resultado. Cuando nos queda este resultado vamos a decir lo siguiente. Como ni Alberto ni Cano pueden ser el ministro de Hacienda, pues el lugar lo tendría que ocupar Miguel. Y cuando decimos esto, decimos que se encuentra un absurdo. ¿Por qué? Porque Miguel ocupa dos ministerios. Y ya hemos dicho que eran tres para tres, pues a cada uno le tocaría el ministerio. Vamos con la segunda afirmación. Diremos que la segunda es verdadera, la primera también es falsa. Entonces decimos, Alberto no fue elegido ministro de Hacienda. Como esto es falso, entonces diremos que sí lo fue. Cano fue escogido ministro de Hacienda. Como es verdadero, entonces diremos que lo es. Y Miguel no fue escogido ministro de Transporte. Pero como es falso, entonces diremos que sí fue escogido. Si podemos ver, al solucionar este ejercicio, en este momento, tanto Alberto como Cano están ocupando el mismo ministerio. Y estamos dejando el Ministerio de Cultura sin nadie. Por lo tanto, entonces diremos que esto es un absurdo, ya que dos personas no pueden ocupar el mismo cargo. Vamos a analizar la tercera afirmación. Decimos que la tercera es verdadera, que el resto son falsas. Alberto no fue elegido ministro de Hacienda, como es falsa, entonces vamos a decir que sí lo fue. Cano fue escogido ministro de Hacienda, pero como es falsa, entonces vamos a decir que no lo fue. Miguel no fue escogido ministro de Transporte. Como esto es verdadero, entonces diremos que no lo fue. Y aquí podemos ver que después de desarrollar las tres afirmaciones, no nos quedó ningún absurdo, no se contradice ninguna de las informaciones. Así podríamos empezar a llenar toda esta información, aunque desde el principio podríamos decir que Alberto ya es el ministro de Hacienda, porque es lo que nos acaban de definir. Si lo llenamos completo, diríamos que Miguel no puede ser el ministro de Hacienda, por lo tanto tendrá que ser el ministro de Cultura. El Ministerio de Cultura no puede estar ni Alberto ni Cano, por lo tanto Cano tendrá que ser el ministro de Transporte, y así la respuesta pues es la A, que es Miguel. Espero que hayan aprendido algo con este video y los espero para que continuemos estudiando.